Otra clase. Este queda ya para la próxima semana. Muy bien. Sí, esa clase que pasó la vamos a ver la siguiente semana. No nos vas a saber la segunda. Bueno, la clase que sigue, se llama Patriarcas y Primeros Reyes Israelitas. Verónica dice que no le deje ya clase, por favor. Que ya no le deje tarea. No. Ah, pero mira, traes una libreta del colegio de San John. ¿Cómo que no quieres tarea? Muy bien. No, miren, hablando de la tarea de discernimiento de espíritus, miren, muchachos, yo les doy el material y de ustedes depende si lo hacen o no lo hacen. Es de ustedes, muchachos, ustedes se conocen. Si ustedes quieren aprenderlo más, para eso son las tareas, ¿no? Yo sí se las voy a revisar, sí, no se las voy a calificar, les voy a decir sí, cómo va, ¿no? Cómo está el asunto, ¿no? Pero lo importante es que ustedes entiendan mejor a través de esas tareas. Bueno, vamos a la siguiente clase. Vamos a hablar acerca de los patriarcas y los primeros reyes israelitas. Muy bien. Patriarcas y primeros reyes israelitas. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? Indiscutiblemente de la Santa Biblia, lo que viene en el libro, en los primeros libros de la Biblia, ¿no? Del Génesis hasta el libro de Samuel. Bueno, cuando hablamos de patriarcas, ¿qué piensan que es? ¿Qué es un patriarca, muchachos? ¿Qué se imaginan que es? ¿Cómo se dice? El hombre más alto no alto en estatura físicamente, sino en jerarquía. Exacto. Una cabeza, ¿no? Pero sí. Un hombre, porque es patriarca, si fuera mujer sería matriarca. Exactamente, correcto. ¿Alguien más? Eso. Muy bien. Miren, muchachos, nosotros desde antaño, desde que está Moisés incluso con Josué, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que hay profetas, encontramos que hay profetas, encontramos patriarcas, encontramos también jueces en la Biblia, ¿sí? Encontramos patriarcas, jueces, reyes, profetas, es lo que encontramos en la Biblia. Y todo esto empezó, muchachos, se me cayó vamos a ponerlo para que vean. Y eso que no bailamos. Y eso que no bailaron. Sí, hombre, vamos a acomodar esto. Vamos a acomodarlo, vamos a ver. Creo que así está bien, pienso que sí. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Creo que sí se escucha. Muy bien. Yo no sé si Michi alcanza a leer lo que estoy escribiendo, pero entonces Michi te va a tocar pues seguir poniendo atención, ¿no? Muy bien. Miren, muchachos, en el libro del Pentateuco, que vamos a hablar un poco más, son los primeros 5 libros que tiene la Biblia, encontramos la historia de Moisés. ¿Cómo es que Moisés, como profeta y libertador, saca a su pueblo y los lleva hacia la tierra prometida? Y vemos también que después de Moisés pasan más cosas, hay más personajes y vemos una culminación con el rey David, el rey Salomón. Antes de ellos, y lo quise nombrar porque es importante hablar de Moisés, tocar un poco de Josué y ver un poco más de Samuel. Pero antes de ellos, el primer patriarca que nosotros encontramos es Abraham. ¿Cuántos patriarcas tenemos en la iglesia? ¿Cuántos patriarcas encontramos en la Biblia? En el Antiguo Testamento. Moisés fue uno, ¿no? Encontramos patriarcas, encontramos 3. Sin embargo, hay uno más que también lo reconocemos como patriarca. Hay unos escritos, fíjense, cosa curiosa, hay unos escritos que buscas
igual así nos los enseñaron, que son 3, oficialmente son 3. Sin embargo, hay otro más que también se está agregando como patriarca. Hasta ahorita yo he encontrado 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. ¿Quiénes son? El primero es nuestro padre Abraham. Es el primero. Después de Abraham, ¿quién sigue? Isaac. Después de Isaac, ¿quién sigue? Jacob. Jacob Y después después de Moisés. Jacob, ¿quién sigue? Porque ese es el plus one que le puse yo, el más 1. Moisés. José. Sí. José. ¿Sí? Abraham. Bueno, vamos a empezar desde acá. Sí, fue el que vendieron sus hermanos. Muy bien. Vamos a entenderlo un poco más. Yo les voy a pasar ahora unos mapas. Por favor, el material que les dé, se pueden conseguir una carpeta. Le pueden hacer hoyos, si ustedes gustan, o lo pueden hacer como yo. Me puse la carpeta y yo lo que hice fue que le puse a las hojas le puse plástico. Así yo ya no les hago los hoyos, le puse plásticos y pues a la carpeta nada más se lo pongo. Y ya, ahí los venden en la Walmart. Entonces, bueno, ya les estoy pasando a ustedes el mapa del mundo antiguo. Solo recordemos que esto era el mundo antiguo. O sea, no estaba, cuando dice Jesús en la palabra, ¿no? En Mateo 3:16 o cuando les dice Mateo 28, los últimos versículos hasta donde se acaba, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice, vayan por todo el mundo. ¿Qué era el mundo antes? Pues lo que estaba, lo que había ahí, ¿no? Todavía no se descubría América, ¿no? Cristóbal Colón todavía ya no llegaba a 1492. Entonces, era todo lo que había. Ese era el mundo, ¿no? Bueno, y un poco más allá, donde no se salía, donde no se tenía que pasar el Atlántico o el Pacífico, ¿sí? Entonces, ese era el mundo, ¿no? Era todo el mundo para ellos. Muy bien, este es el mapa que les estoy pasando. Ahora, vamos a situarnos en nuestro padre Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Dónde nace Abraham? Abraham nace en la ciudad de Ur. ¿Dónde está Ur? ¿Dónde lo alcanzan a ver? Ur, en Ur. El primero, ¿no? Al lado del Golfo Pérsico. Entonces, Abraham nace en la ciudad de Ur, una ciudad caldea, entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, aquí no vienen los ríos, ¿sí? Abraham era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Recuerden que en el libro del Génesis, está Adán y Eva y tuvieron hijos. Acá no. En la Biblia, perdón, en la Biblia menciona que los hijos de Adán y Eva, ¿quiénes eran? Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que viene en la Biblia. Sin embargo, tuvieron más hijos, ¿no? Sin embargo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Adelantándonos un poco a la historia, viene Noé, viene el diluvio, sobreviven los hijos de Noé, sobreviven, sí, y sobreviven pues, los animales que iban de 2 en 2. Entonces, no recuerdo exactamente si eran como 7 los que estaban en la barca en total. Bueno, puedo estar equivocado, no lo recuerdo. Pero pasa el diluvio y vuelven a repoblar la tierra. Entonces, pues sigue habiendo descendencia. ¿Cómo con 7 personas repoblaron? Pues sí, exactamente, entre ellos. Ahí está la historia, ¿no? Cómo es que las hijas se emborrachan al papá, se meten con él. Otra pregunta, Tony. Sí, Anisabel, dime. Alondra pregunta, ¿qué es un patriarca? ¿Y por qué son Alondra diferentes de los demás? Alondra pregunta qué es un patriarca y por qué son diferentes que los demás. Sí. Lo habíamos mencionado ahorita, ¿no? Un patriarca es una cabeza, es la cabeza de algo, ¿no? ¿Cómo es que el Señor los pone a cargo de?
¿sí? En una estructura, ¿sí? Tiene un cierto poder, ¿no? En cuanto a esa estructura, ¿no? Con lo que viene a ser un patriarca. ¿Por qué son diferentes? Que no sé si esa era la pregunta, pero nuestro padre Abraham, que es un patriarca, él no fue el único, porque después de él tuvo un hijo, bueno, tuvo dos, pero tuvo un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo? De Abraham, Isaac. Vamos a recordar, antes de que se me pase, Abraham, bueno, ¿quién era el padre de Abraham? Sí, y uno de esos soy yo, ¿verdad? Así va la canción, el canto. Vamos a recordar nada más que la tierra de Ur estaba a lo que hoy se conoce como el territorio de Irak. Bueno, también les mencionaba de que era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, ¿sí? Uno de los 3 hijos de Noé, él era descendiente, su padre se llamaba Terak, ¿sí? Y toda la familia era de ahí de Ur. Era una ciudad baja, en la baja Mesopotamia, ahí la van a encontrar, lo que, como les mencioné, es la actual Irak. Ahora, donde él vivió con su padre y sus hermanos Nacor y Harán, y donde se casó con Sarai. Abraham se casó con Sarai. Abraham se casó con Sarai. Pero voy a hacer aquí una corrección mía, porque Abraham lo voy a escribir como estaba antes, ¿no? Era así, Abraham. Solamente así, Abraham. Se casó con Sarai. Bueno, Sarai. Todavía no. Todavía no. Aquí era Abraham. Se casó con Sarai. Hay unas traducciones que escriben Sarai aquí, con una Y. Y otras que dicen, termina con una I, con Sarai. Y después le cambian el nombre, pero esto lo vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Bueno, hoy también él está entre los siglos 19, entre los siglos 19 y los siglos 17 y los siglos 17 antes de Cristo. Entre esos siglos vivió Abraham. Muy bien. ¿Dónde encontramos la historia de Abraham? La encontramos en el libro del Génesis, el primer libro que tiene ahí. Bueno, yo les comentaba que entonces Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Bueno, yo aquí los nombré porque son patriarcas, ¿no? 2. Pero voy a borrar ahora. Exactamente, alguien dijo 2. Eso, tuvo 2. ¿Quiénes fueron los hijos de Abraham? Primero le nació, ¿qué? Recuerden que Sara era media hermana y Sara era estéril, no podía tener hijos. Pero ¿qué hizo Sara? ¿Mande? Y sí, ya tenía, ¿qué? 93 años. Que era media hermana, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Como no podía tener hijos, ella le pide a la criada, ¿cómo se llama la criada? ¿Quién recuerda el nombre de la criada? ¿Quién recuerda el nombre de la criada? Agar. Sí, Agar, la esclava Agar. Entonces, Sarai le pide a Agar, que es la esclava, pues que se meta con el marido, que se meta con su esposo y que le dé una descendencia. De esa relación entre Abraham y Agar, ¿quién nace? ¿Quién nace? Nace Ismael. Entre la relación que hay entre Abraham y Agar, nace Ismael. En ese tiempo, Sarai, igual el Señor le estaba pidiendo a Dios por un hijo, porque no podía tener hijos, Sarai. Entonces le pedía hijos y te vemos un relato también en el libro del Génesis, cómo es que vienen 3 personas, que sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegan con Abraham y le anuncian de que Sarai va a tener un hijo, ¿sí? Y dice la misma palabra del Señor en el libro del Génesis, que Sarai como que se rió, como que dijo, pues como yo, si ya estoy bien vieja, como que va a tener un hijo, ¿no?
tuvo un hijo. De 80. En 93 dice la palabra del Señor. Bueno, entre Abraham y Sarai, ¿quién nace? Isaac. Isaac. Bueno, Isaac para nosotros es patriarca. Nosotros vemos cómo es que en el libro del Génesis el Señor quiere saber la fidelidad que le tiene Abraham a él. ¿Y qué es lo que le manda a pedir? El sacrificio de su hijo Isaac. Porque era el que más quería. Porque es el que más quería. Miren, cosa curiosa ahorita que hablé de Ismael. ¿Ah? Ahorita No, que... o sea, que Abraham, como tenía Ismael y Isaac, pero él quería mucho a Isaac porque él quería mucho a Sarai. Sí, ciertamente. Él quería mucho a Sarai. Ciertamente sí. Miren, yo aquí puse una nota. Miren, una nota curiosa aquí, muchachos, es que según las tres religiones abrahámicas, ahorita que estoy hablando de Ismael, de las tres religiones, voy a borrar porque estoy escribiendo supuestamente en letra grande, pero no me sale por este pizarrón. De las tres religiones que encontramos abrahámicas, de las tres religiones abrahámicas, ¿cuáles son las tres religiones abrahámicas? Es la hebrea, que todos sabemos que son los judíos, ¿sí? Que es la cristiana, ¿sí? Nosotros lo sabemos, ¿no? La cristiana, y son los musulmanes, la musulmana. Sí. De las tres religiones abrahámicas, que son la hebrea, la cristiana y la musulmana, bueno, pues entonces Ismael fue el primer hijo de Abraham, y eso lo sabemos, ¿no? Pero la tradición judeocristiana da una preferencia para nosotros los cristianos, para los judíos, dan una preferencia a Isaac, que fue el que Dios le dijo que lo iba a poner en sacrificio, ¿no? Entonces, para nosotros acá es Isaac. Para los cristianos, los que somos nosotros, es Isaac el que el Señor pidió que fuera sacrificado. Muy bien. Esto lo encontramos en el Génesis número 10 y 17. Génesis capítulo 17, versículo 5. Encontramos esto es lo que estoy hablando. Bueno, ¿qué fue lo que pasa entonces con ellos? Mientras los musulmanes no reconocen que fue Isaac aquel primero que Dios pidió en sacrificio, sino para ellos fue Ismael. Y esto provoca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la Torá, muchachos, déjame escribirlo aquí, en la Torá y en la Biblia, se considera que Isaac fue el elegido y el sacrificado, o bueno, el que pidió ser sacrificado, ¿no? Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara. Para la Torá, sí es. ¿Qué es la Torá? Se lo voy a poner aquí. La Torá es la instrucción, es la enseñanza, póngale ahí, instrucción, enseñanza, y es el texto que contiene el texto que contiene, es el texto que contiene la ley, el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es también llamado el Pentateuco. Es llamado el Pentateuco en el cristianismo. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que sabemos que los escribió Moisés. Por la tradición sabemos que los escribió Moisés.
Esa es la Torá. La Torá defiende que Dios le pidió en sacrificio a Abraham a su hijo Isaac. Eso es lo que decimos nosotros. Sin embargo, el Corán, ¿qué es el Corán? Voy a ponerlo aquí. El Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. ¿Sí? El Corán es el libro sagrado del Islam y es la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios revelada ¿a quién? A Mahoma. A Mahoma, quien se considera que recibió esas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Fíjense qué cosas, ¿no? ¿Sí? Mientras en la Torá, los libros de la Torá, que son 5 que pertenecen al Pentateuco, la ley mosaica, la ley que seguían los fariseos, los escribas, la ley del Torá, que eran muy duras y que quién podía cumplir las leyes, y por eso vino Cristo, y Cristo se encarnó, se hizo hombre, tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos, enseñó, murió en la cruz, resucitó, y él vino a cumplir la ley. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie podía cumplir la ley. Solamente Cristo vino y pudo cumplir la ley. Fíjense, nadie podía cumplir la ley a cabal, menos los fariseos, menos los escribas. El Señor les llamaba sepulcros blanqueados, raza de víboras. Bueno, a los fariseos, exactamente. Entonces, la Torá menciona que Isaac fue el que Isaac fue el que iba a ser sacrificado. Mientras el Corán dicen, según los musulmanes, que fue inspirado a Mahoma a través del arcángel Gabriel, de que dice que no, que fue Ismael quien fue el que tomó esa parte ahí, ¿no? Que iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto, muchachos? Pues es que sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Dice aquí que Isaac, considerándose según la tradición bíblica ser el fundador del judaísmo, también Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, tuvo, 12 hijos. Esto lo vamos a ver. Desde ahí vemos diferencias, muchachos, con los musulmanes, ¿sí? Porque ellos con su Corán es todo y tienen una creencia diferente a nosotros. O sea, somos diferentes. Ellos no creen que Jesús fue profeta. Para ellos es más importante Abraham que Jesús. ¿Oh, sí? Es el problema que ellos ahorita, mira, le tiran ácida a las mujeres. ¿No son los islámicos? No sé. Sí, son los islámicos, ¿no? Eso es el problema que hay ahora ya que Ellos tampoco, ellos no creen tampoco que Jesús está en Jesús. ¿Los somalianos usan el Corán? el Torah, ¿O la Torah, el Corán. Miren, los musulmanes usan el Corán, la Torá lo usamos los cristianos, pero también he sabido que usa la gente el Torá, también lo sabía. Los musulmanes usan la Torah. Ellos tienen el Corán. El Corán. Los musulmanes. Sí, los musulmanes tienen el Corán también. Sí, claro que sí. Claro. Y la Torá. Ellos leen. Usan el Torá. Sí, usan también el Torá. Y hay mucha gente que es cristiana somaliana y usa también la Torá. Pero el Corán es propio de los musulmanes. No sé si Ana Isabel está escuchando aquí. los musulmanes tienen Sí, aquí estoy. completamente cubiertas, ¿no? Las mujeres. Sí, eso es. Los del Islam. Ana Isabel, estamos hablando del Corán. El Corán es propio de los musulmanes, ¿correcto? Sí. Sí, es correcto. Es propio de ellos. La Torá, muchachos, la Torá la usamos los otros, los judeos, los cristianos. La tenemos nosotros. Son los 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Esa la usamos nosotros. Sí, sí. Pero miren, el Corán viene, desde aquí viene todo diferente. Desde que ellos entienden que fue Ismael el que Dios trató de crucificar, de que Abraham lo ofreciera en sacrificio, desde ahí ya tenemos una gran diferencia a todo lo demás.
Otro punto es que, como yo les mencioné, el Corán para ellos fue inspirado por el arcángel Gabriel a Mahoma. Entonces, pues es diferente también ahí, ¿no? Pero bueno, tienen diferentes creencias. Lo vamos a seguir hablando, pero conforme vamos pasando aquí. Muy bien. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham entonces, muchachos? Bueno, pues ahora viene el trabajo que hay en él. En el libro del Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 5, vemos algo muy importante. Dios le cambia el nombre a Abraham. Dios cambia el nombre. ¿Quién trae Biblia? ¿Pueden leer, por favor, Génesis? Fuerte para que los escuchen. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dios cambia el nombre a Abraham y en el versículo 17, es el 15, Génesis 15. Y en el versículo 17 también le cambia el nombre a Sarai. Primero Génesis capítulo 15, no, perdón, Génesis capítulo 17, versículo 5. Fuerte, por favor, para que me vean qué es lo que dice ahí. Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis capítulo 17, versículo 5. No te llamarás más Abraham, Hoy. sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te he constituido padre, patriarca. ¿Padre de qué? Muchedumbre de pueblos. De muchedumbre de pueblos. Entonces ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar ¿cómo? Con la H, ¿no? Abraham. Ya no eres Abraham, ahora eres Abraham, con la H en medio. Y con N, no con M. Es que yo lo escribí en inglés. El tuyo está con M, aquí está con M. Y es la misma Biblia, ¿no? Es de Bueno, Abraham. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dijo la Biblia, ahí lo dice clarito, ¿no? Porque Dios, ¿qué? Lo constituyó padre de muchedumbre de pueblos. Por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia siempre hemos visto eso. Cuando el Señor tiene un plan en esa persona, le cambia el nombre. Lo vemos muy seguido. Lo vemos muy seguido. ¿Qué dice el Génesis, capítulo 17, versículo 15? Génesis 17, 15, ¿qué dice? Dijo también Dios a Abraham, Ok. a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Sara. ¿Por qué? ¿No dice más? No. Ok. ¿Por qué? Porque se hizo... Ah, ¿sí, Lela? Y. Sí, aquí dice Y. Sarai dice. Sarai. Sí, nomás le quitó el Y y quedó como Sara, ¿no? Muy bien. Sí, es lo que yo les decía ahorita, que hay algunas traducciones que las escriben con la I y otra con la Y. Con la Y. Y el 16 dice, yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. ¿Y quién tuvo? A Isaac. A Isaac. Bueno, entonces, Abraham y Sara. Ya no es Abraham, ya no es Sarai, ahora son Abraham y Sara. ¿Sí? Les cambió el nombre. Como les menciono, lo vemos mucho. Ahorita se me ocurre... sí, ¿verdad? Antonio. San Pedro, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Cefas. Cefas, que significa roca, piedra. Simón Pedro. Ahora te llamarás Cefas, que significa roca, piedra. ¿Sí? El Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, versículo 1, que vemos en Hechos 9:1, que iba Saulo de Tarso con las órdenes en sus manos para agarrar a todos
a quienes se hicieran llamar de El Camino, o sea, todos los seguidores de Cristo. Primer nombre que reciben los cristianos en la Biblia, El Camino. Y cuando se aparece esa gran luz y él cae, queda ciego. Luego el Señor Dios manda a uno del, ¿quién fue que manda? Felipe, no recuerdo quién fue, que lo mandó a que él pudiera recobrar la vista y le cambió el nombre. O sea, él ya no se llamaba entonces Saulo, ahora se llamaba Pablo. Pablo, o sea, vemos todo, ¿no? Es lo mismo que vemos a María Santísima, ya no se llama, ya no se llamaba, ahora le dio el nombre de Quejaritomene, que es la llena de gracia, ¿no? Le puso la llena de gracia a María Santísima, ¿sí? Por razón, cuando no los misioneros, sino las monjas, cuando se hacen monjas, le cambian de nombre. Sí, muchas de ellas cuando hacen los votos perpetuos, tienen la oportunidad de cambiarse de nombre, ¿no? Y tratan de vivir en ese camino, en su santidad, ¿no? Imitando el nombre de esa, ¿no? Procurando vivir en esa vida de ese santo que acaban de tomar. Muy bien. Entonces, vamos más adelante. Todo esto, ¿por qué? Porque lo vemos en el Génesis capítulo 12 del 1 al 4. El Señor manda a Abraham a un lugar, a una misión que él todavía no sabía dónde era, pero lo manda. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Abraham y su sobrino se separan. ¿Quién era el sobrino de Abraham? Lot. Mientras que este último se dirige al valle del Jordán, asentándose cerca de Sodoma. Miren qué cosa curiosa, ¿no? Porque se juntaron 7 diferentes reyes en contra de 5 reyes. Hicieron la guerra, ganaron, los que eran más ganaron y se apoderaron con Sodoma y Gomorra. Ahí estaba el sobrino de él, que era Lot. Se enteró por medio de otra persona que había pasado esa guerra y que Lot estaba ahí como preso. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se consiguió a 300, ¿cuántos fueron? 365 como los días del año. Bueno, se consiguió a 300 y tantos o 365 guerreros, los mejores guerreros que él tenía, para ir a rescatar a su sobrino Lot. Y ganó. Y les ganó. No da muchas explicaciones, nomás dice que logra sacar a Lot de ahí, de donde él estaba preso, ¿no? Entonces, era su sobrino Lot. En la Biblia dice que somos hermanos, ¿no? Así lo llaman en la Biblia. Mira, no conviene que tú y yo nos peleemos por las ovejas, por esto, porque somos hermanos. En realidad no son hermanos, pero ustedes saben que era el lenguaje que ahí se utilizaba, ¿no? Pero ahí se describía como sobrino, ¿no? Tío y sobrino. Lo quería mucho. Ciertamente lo quería mucho, ciertamente sí. Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? ¿No? Nuestro padre Abraham, dice la canción, tuvo muchos hijos y uno de esos soy yo. El Señor le dijo, así dice el canto, el Señor le dijo a Abraham, yo, dice, multiplicaré tu descendencia, ¿como qué? Como las estrellas. Como las estrellas que hay en el cielo, incontables como los granos que hay de los granos de arena en el mar. Sí. Y las promesas de Dios son grandes, ciertamente, ¿no? Entonces, la palabra del Señor fue, bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Nosotros somos parte de esa descendencia.
Te bendeciré, dice, bendeciré a ti, a toda tu descendencia, y de tus hijos de ti saldrá. Vamos a verlo más adelante con Jacob, ¿no? Pero igual nosotros también tenemos que pedir por nuestra generación. Sí, tenemos que pedir siempre, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? Sí, ciertamente sí. Ahora, ¿qué es lo que estábamos viendo? El mapa que yo les pasé a ustedes, este mapa, sí sería bueno que lo viéramos un poquito para que nos ubiquemos en dónde está. Si vemos de este lado está Egipto. Está aquí abajo Egipto. Aquí está Egipto. Entonces, vamos a hablar más adelante de Egipto cuando entremos a José. Sí, José fue vendido por sus hermanos. Sí, se lo quitan de Jacob. Es vendido por sus hermanos y él se va a Egipto. Eso vamos a hablar después de José. Pero nomás para que nos vayamos familiarizando con los mapas, ¿no? La gente Sí. antes caminaba mucho. Todo Sí, el día sí, sí, caminando, ¿no? sí. Sí, no. Camellos o lo que hubiera, ¿no? Sí, entonces sí, eso pasaba. Aunque aquí viene una escala, mira, por ejemplo, viene de escala de 0 a 500 kilómetros. Esa es la medida, para que saques la medida más o menos. Y sí que caminaba mucho. Después les voy a dar otra, ya cuando vayamos a hablar acerca de Jacob, de las 12 tribus de Israel, voy a darles otro mapa en donde ustedes pueden ver cómo es que se dividieron los territorios, ¿no? Los territorios que dio Jacob, las tierras. Sí, todo está poblado. Yo nunca he ido para allá, pero pues tantos dios que hay, ¿no? Sí, pues más por la guerra, ¿no? Sí, ciertamente sí. Pero miren, las palabras del Señor no son en vanas, ¿no? Si el Señor dijo, bendeciré a ti y a toda tu descendencia, el Señor la bendice. De hecho, encontramos bendiciones en la Biblia. Fíjense, desde los patriarcas, junto con Moisés, hasta antes de Cristo, en el Antiguo Testamento encontramos más de 500 mandatos que el Señor nos pidió. Nosotros sabemos que son 10 que están en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, 10 mandamientos que hay que cumplir. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son más de 500. Sí, son más de 500 los mandamientos que el Señor nos da para vivir una vida como Él quiere, una vida santa. Entonces dice la palabra del Señor, ¿quién puede cumplir con el mandato del Señor? ¿Quién? Nadie. También por eso vino Cristo. ¿Sí? Vino a redimirnos de ese pecado. ¿Sí? Nos salvó, pagó el precio con la muerte en cruz, nos redimió con su sangre. Entonces, ahora es diferente. Tenemos, el Señor mandó a un intercesor, mandó al Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa redención. Cuando antes pasaba algo y tú la pagabas a Dios, tú la pagabas, te buscaba y te la pagaba. Entonces, vemos muchos ejemplos. Bueno, vamos a hablar de eso, pero él dijo que murió fue porque fue pecado. Se metió con, ¿cómo se llamaba? Fue lo que pagó por la muerte. Exactamente, eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de reyes, ¿no? En el libro de Samuel. Entonces, bueno, por lo pronto, Abraham, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Nada de preguntas? Miren, muchachos, no sé, en el Zoom, si hay alguien que tenga preguntas acerca del tema de ahorita de Abraham. No. ¿Ninguna? No. Muy bien. Oh, sí, yo, Antonio. Sí, a no ver, dime. Sí, no alcancé a ver en el pizarrón cómo escribías Abraham. ¿Cómo era Abraham primero? ¿Lo puedes deletrear? Abraham. Y ahora cómo cambió. Abraham es así, es A, B, R, A, M. Ajá. Abraham. Ajá. Yo lo escribo con M. No sé si está escrito con M o con N, Abraham. Con N, ok. Abraham, normal. Yo lo pongo con M, pero porque lo he visto con M. Pero hay traducciones que lo ponen con N. Pero bueno. Y el Señor le cambió el nombre en el Génesis capítulo 17, versículo 5, le cambió el nombre a Abraham. Se escribe A, B, R, A, H, A, M o N.
Ok. M. En la Biblia de Sí, Jerusalén Abraham. está con M. Abraham. Sí, en la Biblia de Jerusalén está con M y en Ah. las latinoamericanas con N. Sí. Y Saraí es lo mismo, Saraí con la I al final, Saraí. Pero en el Génesis capítulo 17, versículo 15, el Señor le cambió el nombre y le puso como Sara, Sara. Sara. Solamente Sara. Salud. Gracias. Muy bien. Entonces, era así, ¿no, muchachos? Antes, en los tiempos de nuestros patriarcas, se utilizaba que los hombres podían tener más mujeres. Se podían tener más mujeres y más, ¿no? Porque si no te da una descendencia, pues tú tienes una mujer ahí, ¿no? Que puedas tener también. Y nomás que no nos va a pasar como David, ¿no? Que tuvo muchísimas mujeres. De Salomón, no, hombre, mucho más de 1000, dicen, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, también de lo que sabemos por la ley de Moisés o la ley que ya de este tiempo para allá, es que, por ejemplo, si se moría el esposo, la mujer no se podía quedar sola, porque pues entonces la trataba como algo muy malo, ¿no? Porque no tuvo hijos, ya estaba casada y ante la ley de Moisés, pues no se trataba bien a las mujeres. De hecho, las mujeres eran muy despreciadas, hasta que vino Cristo y las puso en el nivel como deberían de estar, ¿no? Pero la mujer era tratada así como un animal, así. Ajá. Pues bueno, en el caso de ISIS, por ejemplo, ISIS-K, que son grupos ultra extremistas, ¿no? De los musulmanes, que así los tratan, así son. O sea, las mujeres son como los animales, nomás las quieren para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Que si se moría el esposo de esa mujer en esos tiempos, entonces el que le seguía de hermano se tenía que quedar con la mujer y darle hijos, ¿no? Para que siga creciendo esa Grace. Casado también. Si estaba casado, ¿quién? El hermano. No, tenía No, que ser pues tenía, soltera. El que se- sí, no, tenía que estar solo, sin nada. ¿Cómo? ¿Alguien comentó algo? Era la ley del levirato, pero tenían que estar Sí, solteros. sí, la ley del levirato, pero tenían que estar solteros. La ley de Leví, de levirato. Exacto. Entonces, todo es bien diferente ahorita, ¿no? Porque vino Cristo y Cristo cambió. Por eso vuelvo y repito, nadie podía cumplir la ley a cabal, no se podía cumplir toda la ley, era imposible. Cristo vino, rompió con todo esto y catapultó las cosas, ciertamente como lo decimos, ¿no? Pero le dio seguimiento a las cosas, o sea, se abrió otro escenario. O sea, que quiere decir que ya no nos obliga a seguir todas esas 600 mandamientos que tenemos. 500 y tantos. No. El Señor fue claro. Son 10 mandamientos. Y lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, lo resumió en 2. O sea, los que ahorita están, porque conozco 2 que 3 personas que dicen que tenemos que seguir todos esos mandamientos. No, San Pablo, no recuerdo si es la carta a los Corintios o al pueblo de Éfeso, menciona la antigua ley y la nueva ley. Y él dice cómo es que la antigua ley ha pasado y pasó entre generación y generación hasta que vino Cristo y nos dio la nueva ley. Me interesa saber en dónde. Sí, no la tengo en la mente, no sé si alguien pueda meterse a Google y buscar lo que dice San Pablo acerca de la antigua y la nueva ley, ahí lo vas a encontrar rápido. Ahorita no la recuerdo, pero fue San Pablo el que habla acerca de la diferencia que antes se hacía esto y ahora con la nueva ley no se hace, ahora se hace esto. Con Cristo se hace diferente las cosas. Entonces, es que todo cambió, con Cristo todo esto cambió. Ya las cosas, ahora no es difícil ser santo. O sea, bueno, entendiéndolo bien, ¿no? Podemos ser buenos. Llega aquella persona y le dice al Señor, no me estoy saliendo, pero quiero retomar lo que estamos hablando. Le dice la persona, es que, maestro, bueno, y luego le responde el Señor, ¿por qué me dices bueno, verdad? Sí, hablando de que la perfección está en Dios. Bueno, pues él todavía no era glorificado en ese momento, estaba en la tierra caminando.
Entonces llega también aquel hombre rico y le dice al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? Yo cumplo con los mandamientos, ayudo al prójimo, hago esto, hago este otro. ¿Qué me hace falta a mí para seguirte? Y le dice el Señor, ve, regresa y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Ya que hayas hecho eso, ven y sígueme. Entonces dice la palabra del Señor que fue muy difícil para él hacerlo. O sea, no se trata nada más de ser bueno, sino ser santos y cumplir a cabal las cosas. ¿Sí lo encontraste? Pues, ¿A quién le dijo eso, Antonio? Dice Mitzi que a quién le dijo, un hombre rico, viene en los evangelios, se le acercó a Jesús y le preguntó, maestro bueno, y bueno, va ese diálogo, y luego le dice, ¿qué puedo hacer yo para seguirte? Y le dice, Cristo, ve, regresate y vende todo lo que tú tienes, repártalo entre los pobres y luego vienes y me sigues. O sea, primero despójate de eso que necesitas, que te puede distraer la atención y luego Sí. vienes y me sigues. ¿Sí? ¿La encontraste, Claudia? Te distrae la material. Te distrae. Por eso Sí, Todo sí te amaba distraes. que Sí, era ciertamente. más difícil, no, más fácil que un camello. Que un camello pasara entre por la aguja de un... Sí. por el orificio de una aguja, pero yo antes pensaba que una aguja, no es una aguja, pero dice que no. O sea, eso era una puerta que había de una parte que se llamaba la aguja, pero era una puerta chica, Sí, que un camello pues era difícil que pasara. sí. Sí, era una puerta que la abrían solamente cuando ya cerraban el portón grande, ¿no? Sí. Y por ahí pasaban. Y sí, era muy chica. Sí, es un ejemplo grande que puse. ¿Dónde está, José? Yo veo a mi hermana que es misionera, Ajá. sencilla, ella su ropita sencilla, hace sus cosas. Y yo me digo, qué bonito así, porque uno anda con esto, que no, Sí. está desviviéndose de cosas materiales que de verdad que no te llevan. Y acá mi hermana sencilla, no sé, la misma ropa se pone en la semana, no anda viendo qué me voy a poner. Sí. ¿La encontraste, José, la parte que decía? Bueno, ahorita yo se las busco. Bueno, me salí un poco porque estaba hablando acerca de lo bueno, pero también mencionando de que con los patriarcas en ese tiempo sí que había muchas leyes y eran leyes que se tenían que seguir, pero no se podían hacer a cabal, ¿no? Entonces, por eso mencionaba yo de que Cristo vino y con él, con lo que él nos dejó, que mandó el Espíritu Santo y todo, entonces con él, entonces todo esto cambió. Por eso San Pablo dice, hemos sepultado, dice San Pablo, hemos sepultado al hombre viejo y ahora estamos con el hombre nuevo. O sea, teníamos otras leyes y ahora tenemos otras leyes. Fíjense, eso viene en las cartas de San Pablo. Ahorita no la recuerdo, pero la puedo buscar, ¿no? Bueno, faltan 5 minutos, 6 minutos para las 9. Preguntas que tengan. Nuestro padre Abraham, de la cual le dio mucha descendencia, Abraham se llama ahora, el Señor le cambió el nombre, Abraham, el pueblo de Abraham. Sí. Bueno, preguntas. ¿Ninguna? Qué bueno que no nacimos por allá. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿quién sigue después de Abraham? ¿Quién es el otro patriarca? Isaac. Bueno, pues la siguiente clase vamos a hablar de Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Abraham y Sara. ¿Sí? No, y después voy a hablar de Jacob y después voy a hablar de José. No voy a hablar de Ismael ni de Agar. No. Y fíjese que de Ismael viene otra descendencia. Sí lo voy a tocar, pero no voy a hablar como lo estoy hablando acá. Porque de Ismael viene otra descendencia, ¿sí? De Isaac es otra descendencia, ¿sí? Entonces, sí lo voy a tocar, pero todavía no, ¿sí? Ahorita por lo pronto la siguiente clase va a ser Isaac y después voy a hablar de Jacob, que el Señor, que el mismo Jacob luchó con Dios, ¿y sabían? O sea, así como se las digo, ¿ustedes se imaginan a Jacob que luchó con Dios? Y Jacob ganó. Bueno, lo vamos a ver.
Lo vamos a ver cómo fue eso, ¿no? De esa lucha. Lo vamos a ver cuando lleguemos con Jacob. Bueno, pues entonces yo les agradezco el que hayan estado ahorita. La clase se ha estado grabando. Ana Isabel me va a hacer mención dónde lo podemos encontrar para verlo. No sé si lo iban a poner también en el Facebook, no lo sé. Está bueno. Pero lo pueden escuchar. Miren, muchachos, acerca de la primera clase, por favor, vuelvo, insisto, si pueden cumplir con esa tarea, háganlo, les va a ayudar mucho, créanmelo, les va a ayudar mucho, les va a despertar ese espíritu, tiene que estar muy despierto, ¿no? Y la siguiente clase también va a estar muy buena, porque cada vez que vas estudiando las reglas, vas aprendiendo más, mucho. Entonces, los que me están escuchando en Zoom y no tienen la primera regla, yo se la voy a mandar a Ana Isabel y ver si Ana Isabel se las puede mandar a ustedes por el correo electrónico, sí, como ya les hizo llegar el otro material. Y también de esta clase que acabamos de ver de patriarcas y reyes de Israel, también se va a poner muy interesante porque es la historia de la salvación, ¿sí? Nosotros le llamamos economía de la salvación. Economía de la salvación. ¿Qué es la economía de la salvación? Es cómo es que Dios actúa a través, no es nada del dinero, a través de la historia de la salvación. Eso es la economía de la salvación es que Dios actúa a través de la historia de la salvación. Sí. Que no me atraía. ¿No? Esta clase no me llamaba la atención. Está interesante. Entonces, toda esta economía de la salvación, que es Dios actúa a través de la historia de la salvación, lo vamos a estar viendo. Ya empezamos con el patriarca Abraham, bueno, desde Adán y Eva y la ascendencia que tiene y todo, ¿no? Noé, bueno, ahora viene Abraham y estamos viendo esa historia. O sea, todo esto, ¿con qué culmina? Con la venida de Cristo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que habría de venir, ¿sí? Lo habla y lo ratifica en cada rato, a cada momento, y se viene a cumplir todo, la historia de la salvación. Dios a través de la historia tiene un plan. Como ya pecamos, caímos en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, pecamos en la desobediencia, dijo Dios, no te lo comas, y vamos y lo comemos, desobedecimos, fuimos expulsados del paraíso. Fuimos expulsados del paraíso. Hubo una guerra en el cielo, Satanás perdió, Luzbel perdió, Luzbel ya fue expulsado del paraíso y fue arrojado a la tierra, dice el libro del Apocalipsis. Y el libro de Isaías lo menciona, ¿no? Lucero del cielo, te vi como un rayo cayendo. Y el Apocalipsis lo menciona, ¿no? Cómo es que cayó, cómo es que Satanás como es Apocalipsis 12, ¿no? Cómo es que con la cola arrastró la tercera parte del cielo y de las estrellas y fueron arrojadas a la tierra. Aquí están. Y luego, o sea, el Señor en Mateo, el último capítulo, el versículo 28 en adelante, todo el versículo al final, se va. El Señor los manda a llamar a sus discípulos y a sus seguidores, que eran como más de 150 todavía, y no sé quién más había ahí. Y el Señor se va haciendo. O sea, el Señor nos está enseñando que tenemos que seguirlo, que tenemos que ir para arriba. Eso es lo que nos dice. O sea, tenemos que volar como esa paloma. Tenemos que volar. Entonces, es la historia de la salvación. Dios a través de la historia es la salvación que vamos a encontrar. Bueno. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí, pero te voy a quitar los audífonos para que ellos te escuchen. Oh, ok. Déjame ver si puedo quitar mis audífonos. Sí, ya sé cómo. Espérame, déjame cerrarlos para ver si te alcanzan a escuchar. Ahí. A ver, ¿me escucha? A ver, ¿puedes hablar? Sí. Bueno, Ahora nada sí. más, si me escuchan ustedes también. Sí. Bueno, lo que los quería invitar era, bueno, como tenemos una semana entre ahora y la próxima clase, pues tal vez si quieren ver la película, hay varias películas de Abraham, tal vez también eso les puede ayudar para
de alguna manera ir profundizando en lo que estamos estudiando. Y en el Génesis también es donde está la historia, pero no tengo los capítulos, ¿no los tienes tú ahí, Antonio? Los capítulos de donde viene la historia de Abraham y luego de Isaac. Desde el capítulo 17 en adelante. Ujú. Génesis 17, sí. Desde el 12 viene como lo nombra Padre de las Naciones. Sí. Desde el 12 en adelante. Algo que me gusta hacer a mí, que a veces uno no tiene tanto tiempo de sentarse a leer, pues mientras estoy doblando la ropa o haciendo algún otro quehacer, estoy escuchando el audiolibro con la Biblia. Entonces eso es algo que pueden hacer también para estar escuchando directamente de la Sagrada Escritura. Ahí en YouTube hay varias opciones de Biblia. A mí me gusta escuchar la de Jerusalén, pero hay varias. Y pues las películas también para ver qué más aprendemos. ¿Qué película nos recomienda él? ¿Qué película? Ajá. Así como se llama Abraham. Ujú, Abraham. Y ya después se busca Isaac, luego se busca Jacob y así. Efesios 4:22. Efesios 4:22 es acerca de hemos muerto al hombre viejo y somos al hombre nuevo. Pero para estar seguro lo voy a ver. Vamos a hacer una oración antes de que te vayas. Efesios 4:22. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de aprender más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por todas aquellas personas que querían venir y no pudieron. Y por todo, Señor, porque el llamado lo haces tú. Te damos gracias, Señor, también porque podemos respirar y podemos siempre, Señor Jesús, presenciar el amor que nos tienes a través de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Santo. Y los que están aquí, si ustedes saben de más personas que les interese asistir a la clase, háganmelo saber. El Zoom lo van a poder ver, no necesitan salir de su casa, lo pueden ver de su casa. Y los que están aquí pueden invitar a más personas para llenar ese salón. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias, Antonio.